Muy bien, quién me quiere decir cuáles son las 5 primeras eh, expresiones de la palabra que hemos visto en este grupo de subtemas? Dentro de las 6 expresiones de la palabra de Dios. Levante la mano quien ponga ahí el icono de levantar la mano para que le pueda dar paso a su participación. ¿Sí estudiaron? Muy bien, Itzel, a ver, ¿cuáles son las 6 expresiones? 5 ya la vimos y la que vamos a ver. Ok, yo tengo los decretos, la comunicación personal por labios humanos o los profetas, Jesucristo, la Biblia y la que vamos a ver ahora que es el testimonio personal. Muy bien. A ver, Vero. Ay, si querés puse la manita, pero no me acuerdo. Ah, qué Bueno, caray. el primero es secreto, la Biblia, testimonio personal, Jesucristo, la Biblia. Ay, creo que me faltan no me acuerdo. Sí, la expresión profética te falta. Ok. Muy bien. Eh, hace una forma muy corta. eh, les voy a ir preguntando a cada una eh, cuál es el. No una explicación larga, sino simplemente de qué se trata cada una de las expresiones. Por ejemplo, la expresión a través de los decretos creativos. Maribel, ¿a qué se refieren los decretos, la expresión profética, la expresión de la palabra de Dios a través de los decretos? Los creativos Ajá. es a través de la creación de Dios, ¿no? De todo lo que Él manifiesta y lo que hace visible. Es a través de la obra que Él está realizando y que es lo que hace que nosotros lo podamos ver pues de una manera pues visual, palpable, ¿no? No, entonces estás explicando la revelación de Dios a través de la creación. Sí tiene que ver mucho porque es a través de la creación, pero este subtema de la expresión de la palabra de Dios a través de los decretos sí tiene que ver con la creación, pero es algo, tiene una cierta diferencia. A ver, ¿quién recuerda que levante la mano? ¿Cuál fue la pregunta, hermano? ¿Decretos? Sí, o sea, ¿a qué se refiere o qué es lo que enseña el subtema de los decretos, de los decretos? A ver, Luz. ¿Se levantaste la mano, de Luz? Sí, perdón.
ando media con esto del internet. Sí, estaba buscando un versículo, perdona. Sí. Los decretos divinos a través de Hebreos 11:3, donde dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces los decretos divinos, de Dios, son a través de su palabra, donde creó todo lo visible y lo invisible, creando primeramente todo lo celestial y después lo terrenal. Ok, sí, efectivamente, y sí se puede medio confundir un poquito lo que es la revelación, la revelación general. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la revelación general y específica con este tema de los decretos? Pero la revelación general es que Dios se ha dado a conocer a través de la creación. Y los decretos creativos se refiere que Dios creó las cosas por medio de su palabra. O sea, en esencia es eso. ¿Qué enseña o a qué se refiere los decretos, la expresión de la palabra de Dios a través de los decretos? Es que Dios a través de su palabra creó el universo, o creó, tanto como dijo Luz, tanto lo visible como lo invisible. Pero es el enfoque de ese subtema, el acto de crear, ¿sí? Por medio de una orden de Dios. Ya posteriormente cuando Dios crea o forma al ser humano, y el ser humano se separa de Dios a través del pecado, Dios quiere revelarse al ser humano caído, y una de esas formas de revelación es a través de la creación. Pero sí me interesa mucho que se distingan estos dos conceptos o estos dos temas: la revelación de Dios y la expresión de la palabra de Dios a través de los decretos que crean las cosas. ¿Sí? Muy, muy bien, Luz. Ahora, déjenme poner la imagen. La comunicación personal. Levante la mano quien quiere explicar en una forma muy breve qué es la comunicación personal. Yo, maestro. Pero oprímale ahí donde dice levantar la mano. Pues está bien, hermana Maru. A ver, dígame. Bueno, mire, la comunicación personal es cuando Dios habla. Ahí habla un ser humano sin ningún intermediario, como en este caso le pongo ejemplo a Moisés, que Dios le hablaba directamente a él. Es comunicación personal, sin intermediario. Es correcto, es correcto. La primera de los decretos es Dios crea. La segunda, comunicación personal, ya cuando creó al ser humano y lo formó y todo, entonces como sucedió con Adán y Eva, Dios se comunicaba con ellos directamente. Bueno, lógico, pues no había otros seres humanos aparte de ellos, pero podemos ver también en el caso, como lo comentó, con Moisés, con Noé, con Abraham, cómo Dios hablaba con ellos en una forma directa. Entre Dios y ellos, tal vez lo único que pudiera haber usado Dios eran ángeles, ¿no? Pero la comunicación personal es que no hay una intervención humana entre Dios y el destinatario. Muy bien. Ahora,
por labios humanos o, como lo nombramos también, expresión profética. A ver, Vero. Por labios humanos es cuando recibimos la palabra por medio de un profeta o por medio de algún otro hermano que Dios le habla y por medio de nos hace llegar la palabra que Dios le dio a él para específicamente para mí. Muy bien. Aquí es cuando ya efectivamente ya empieza Dios a usar intermediarios para darle un mensaje a un ser humano. Intermediarios. Por labios humanos o la expresión profética, Dios usa un profeta para entregarle un mensaje, ya sea a una persona en una forma individual o incluso a toda una comunidad, a todo un pueblo, que Dios puede darle un mensaje a toda una nación, pero siempre usa a través de un vaso profético, ¿sí? O un siervo de él que lleve ese mensaje, ¿sí? La otra, por medio de Jesucristo. ¿Qué diferencia hay? La expresión de la palabra de Dios a través de Jesucristo que a través de una expresión profética. ¿Qué diferencia hay? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Yo, A ver, Itzel. bueno, en la profética es Dios hablando a través de una persona que se comunica con Dios, pero de manera espiritual. Y en Jesucristo es el mismo Dios hecho carne, hablando la palabra de Dios, siendo Él mismo la palabra de Dios. Porque recuerdo que la palabra, que es el verbo, también significa el Hijo. Entonces, en Jesucristo vemos toda la plenitud de Dios en un hombre que fue Jesús. Entonces, la diferencia es que es el mismo Dios encarnado. Se me fue la palabra. Dando a conocerse el mismo que Él es la palabra. Y en la profética no podemos ver visiblemente a Dios, sino es un mensaje a través de un profeta, que es igual la palabra de Dios, pero en Cristo vemos el verbo encarnado en Jesús. Sí, la diferencia entre un profeta y Jesucristo es de que un profeta, él no es la palabra, el profeta no es la palabra, él es un medio, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo es la palabra encarnada, es la palabra viva, hecha carne, y sin ninguna contaminación, sin ningún pecado, sin ninguna mentira. Entonces, esa es la diferencia, que los profetas simplemente eran un medio, pero Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Muy bien, ahora pues está la Biblia. La Biblia, la expresión de la palabra de Dios a través de la Biblia, y que efectivamente, bueno, pues la Biblia es el tema principal de la doctrina que estamos viendo, que es la bibliología. Se centra en el estudio de la Biblia como libro, cómo fue formada, cuántos libros constituye la Biblia, muchos datos que vamos a estar viendo durante las próximas clases. Pero ¿qué me pueden hablar acerca de la expresión de la palabra de Dios a través de la Biblia, y cuál es la diferencia entre la Biblia y la palabra de Dios?
Levanten la mano. A ver, Vero. La Biblia, pues como sabemos, pues son 66 libros escritos, y pues a través de ellos podemos pues entender, o Dios nos puede revelar su palabra, que es pues que a través de la Biblia, a través de escudriñarla, podemos entender, o Dios nos puede revelar cosas, Dios nos puede revelar su voluntad, y la palabra de Dios pues también es lo que podemos, lo que nos puede mostrar a nuestra mente, a nuestro corazón, a través de la palabra. Es como nos puede hablar, simplemente no leyendo la palabra, sino que Dios se revela a nuestros corazones, pues ya cuando tenemos un conocimiento de la Biblia, cuando tenemos ya en nuestro corazón un conocimiento de la palabra, entonces Dios se hace presente en nuestras vidas. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera hablar? No sé. Sí, hermana, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera opinar sobre este tema de la expresión de la palabra de Dios a través de la Biblia? Pues, ¿quiere que le diga algo, maestro Maru? A ver, Maru. En el tema de la Biblia yo entiendo que es un compendio de 66 libros, donde Dios usó hombres, pero la inspiración se la dio Él para escribir todo lo que quería mostrarnos a nosotros. Ajá. Como dice en 2 de Tesalonicenses 3, 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces eso nos muestra que Dios inspiró a todas estas personas para que transcribieran su palabra y quedara como una ley en nuestros corazones. Y la diferencia que dijo de la Biblia es inspiración de Dios, y lo que decía de la palabra, o sea, Jesucristo es la palabra encarnada que está plasmada a través de esa inspiración que Dios usó en estos hombres para que nos diera a conocer toda su voluntad en ellos. Más o menos es lo que entiendo, maestro. Ok. A ver, ¿quién más levantó la mano? ¿Itzel? Sí. A ver, Itzel. Bueno, yo quiero aportar que palabra es lo igual a verbo, ¿cierto? Ajá. Y el verbo es Dios. O sea, si entendemos que esas cosas, al final de cuentas, el centro es Dios, entonces podemos entender, o yo más bien pude entender, que la palabra de Dios es la revelación de Dios a través de diferentes expresiones. La palabra, que es Dios, o sea, Dios se revela. La palabra de Dios está en la revelación, porque Él es Dios. Y en la Biblia es Dios expresándose, pero se hace un registro de esas expresiones. Entonces, ya la Biblia es un conjunto de la palabra de Dios, un conjunto de libros inspirados por la palabra de Dios. Y eso marca una pauta de una vida espiritual, porque ya está ahí detallada, escrita. Pero para eso antes tuvo que haber una revelación de la palabra de Dios. No sé si me expliqué. Sí, ok. Muy bien. La Biblia es una de las expresiones de la palabra de Dios, y es la expresión escrita.
esa es la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra de Dios y la Biblia? Es de que la Biblia contiene palabras de Dios escritas, pero no es toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios puede venir, por ejemplo, un profeta y puede darnos una palabra de parte de Dios y una palabra muy personal, pero esa palabra específica no viene registrada en la Biblia, porque es una palabra que está en el tiempo actual. Puede llegar el profeta y mencionar nuestro nombre y mencionar alguna situación personal que pudiéramos estar pasando, pero esas palabras, exactamente esas palabras no vienen en la palabra de Dios. Sin embargo, esa palabra que nos entrega el profeta tiene que ser pesada por los principios que sí están establecidos en la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es la palabra escrita, pero la palabra de Dios se ha expresado de muchas maneras, no solamente a través de la Biblia, sino de muchas otras formas. Entre ellas, pues están las que vimos, las otras 5: decretos, comunicación personal, labios humanos y nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces sí es importante que también aprendamos a distinguir entre lo que es la Biblia, porque muchos cristianos, tampoco significa que estén equivocados, porque sí es correcto, la palabra de Dios es la Biblia, ¿sí? Pero a veces cuando decimos la palabra de Dios, inmediatamente pensamos que exclusivamente es la Biblia, pero la palabra de Dios, siendo ya un poco más, más exhaustivos, la palabra de Dios se puede expresar por medio de otras cosas, no necesariamente o exclusivamente a través de la Biblia. ¿Sale? Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a tener unos 15 minutitos, 20 minutitos hablando acerca de la expresión de la palabra de Dios a través del testimonio personal. ¿Qué característica hay el testimonio personal con las demás expresiones de la palabra de Dios? Hay algo exclusivo del testimonio personal, es de que Dios no usa palabras a través dentro de lo que es el testimonio personal, no usa palabras habladas, ¿sí?, para dar a conocer su voluntad o su poder o poder tener una comunicación con otro ser humano. ¿Quién quiere aportar lo que lograron analizar, investigar sobre este tema del testimonio personal? La tarea fue buscar algún ejemplo bíblico sobre cómo Dios dio un mensaje, pero sin palabras, a través de una persona. No, aquí ya no es a través de la... sí, está bien. Aquí ya no es que a través de la creación, no, sino que es a través de una persona, Dios dando un mensaje, o haciendo su voluntad en otros a través de una persona, pero sin una palabra hablada. ¿Quién levantó la mano? Vi que alguien levantó la mano. Fui yo, otra vez. Yo. A ver, Isel. Y luego Mari. Bueno, un versículo como tal no lo voy a dar porque es ahora sí que toda la historia de un personaje que es José. José
de Dios sin que incluso Dios se le revelara directamente a José. O sea, él le dio sueños, pero nunca le habló directamente. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Okay. Entonces, aquí en la historia de José yo puedo encontrar ese testimonio que él da incluso a su padre, al pueblo y incluso a los egipcios del poder de Dios, porque en todo momento Dios lo ayudó, Dios lo ponía en una alta estima aún más, pero nunca se comunicó directamente con él, sino que Dios hizo su voluntad a través de él, ayudándolo en todo momento hasta llegarlo a poner a ser segundo de todo Egipto. Entonces, por eso te digo que no doy como un solo versículo, porque es más bien toda la historia del personaje de José. Ok, pero también, igual que, o sea, según el ejemplo que estás dando, pudiéramos usar el ejemplo de todos los siervos de Dios. Sí, porque todos los, por ejemplo, podemos hablar de Hebreos 11, donde habla de todos los siervos de Dios, los grandes hombres de Dios, que alcanzaron buen testimonio, dice. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio. Pero sí hay pasajes donde, al menos yo recuerdo dos pasajes en la Biblia donde Dios se comunica con otros, pero sin palabras. No sé si alguien logró encontrar algo sobre eso específicamente. A ver, maestro, le quiero comentar algo acerca de un maestro. A ver, como que no le escuché bien, hermana. A ver, dígame. Que si le puedo comentar un verso. Sí, es que se está metiendo un ruido, pero no sé de quién sea. Miren, vamos a hacer una cosa, vamos a poner nuestros micrófonos apagados y cuando vayan a participar los activan. ¿Sale? Levantan la mano y lo activan. A ver, hermana Maru. Mire, yo allí en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No sé si este verso encaje en lo del testimonio personal. A ver, vamos a buscar ese verso. Romanos 8:16. 8:16. Sí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que es... No, el versículo habla de que el Espíritu nos da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, nos da una convicción de que somos hijos de Dios. Cuando alguien es salvo, cuando alguien nació de nuevo, el Espíritu Santo da esa seguridad de lo que está diciendo este versículo. Pero no, o sea, yo lo que quiero ver es que se logre encontrar es de que Dios usando una persona, un ser humano, para dar un mensaje a otro, pero a través de su testimonio, y que sí, o sea, todo como dijimos, o sea, todos los grandes hombres de Dios alcanzaron un testimonio, no solamente delante de Dios, sino también un testimonio ante los demás, y que todos ellos son un ejemplo de un testimonio, pero a lo que yo quiero llegar es de cómo ese testimonio muchas veces sin hablar, nosotros incluso nuestro propio testimonio sin haber hablado, sin haber evangelizado con palabras, Dios puede convencer a otros de su existencia y de su poder, de su poder transformador, ¿verdad? Sí, está. Ok. A ver, Luz. Entonces,
que inspira y que conocemos es Pablo. Ajá. Y estaba, bueno, no sé si estoy bien, pero yo busqué, por ejemplo, en Hechos 8:3, habla de antes de. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí te escuchamos. Donde dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, ese era Saulo antes de conocer a Jesucristo. Y bueno, pues digo, Saulo Pablo es uno de los personajes más con mayor testimonio de evangelización a través de pues casi todo el Nuevo Testamento está escrito por él. Pero hay algo que me llamó, o sea, sí me impactó cuando él expresa o platica en 2 Corintios 12, donde habla cuando él fue arrebatado al tercer cielo, o sea, su testimonio fue, para mí eso es impactante. ¿Qué nivel de espiritualidad, qué nivel de madurez de cómo era Saulo a ser arrebatado al tercer cielo? Eso es algo que a mí en lo personal me impactó impresionantemente, pero no sé si estoy bien, pero para mí el testimonio de antes y el nivel al que fue llevado, pues es un testimonio muy grande. Sí, como dijimos hace rato, o sea, la vida de todos esos grandes hombres de Dios simplemente pudo haber impactado a otras personas sin siquiera haber hablado con él, ¿verdad? Directamente, simplemente el haber conocido el testimonio de esa persona, Dios convence a otros con la vida de ese siervo de Dios. Sí. Eso es lo importante, yo creo que es lo más importante o lo más, lo que Dios quiere en nuestra vida, con todas esas enseñanzas que nos da, todas las revelaciones, todos los testimonios, todo lo que Dios nos enseña. Dios nos quiere usar como un medio para convencer a otros de su existencia y de que Dios puede transformar, ¿verdad? A veces... Sí, porque, perdón, por ejemplo, tú sabes que, por ejemplo, a lo que yo medio me dedico ya, algo que impacta mucho es el testimonio. Y el testimonio, yo me basé un poquito en eso, el testimonio abarca un antes y un después. Ajá. Entonces, eso es lo que impacta, o sea, ver quién era antes y ver su transformación ahora, pues fue motivo de muchas personas se convirtieran. Ajá. Por eso quise tomar a Pablo como ejemplo. Sí, efectivamente, debe haber un antes y un después. A veces hay personas o hay testimonios entre los cristianos que pudieron evangelizar a otras personas con su propio testimonio, de que vieron su cambio, vieron su transformación y se tuvieron que acercar. Oye, te veo muy cambiado, te veo más feliz, no sé. Y entonces Dios hablando a través de esa transformación o de ese cambio de vida a otras personas y que hizo que se creara una oportunidad para que esa persona que fue transformada pudiera dar testimonio, ahora sí con palabras, pues de la existencia de Dios y de hacer una evangelización, ¿verdad? Y ese es el objetivo de todo lo que estamos haciendo. De nada sirve que tengamos mucha revelación, mucha enseñanza. Ya se me acabaron los datos, ¿eh?
Permítame. Ya vamos a empezar a cerrar la enseñanza porque ya me dijeron, me llegó un mensaje de que ya se me acabaron los datos de mi plan. Como les había comentado al principio, se nos fue el internet de aquí de la casa y pues tuve que, lo estoy haciendo por medio de los datos. Muy bien. Para cerrar, yo quiero compartirles un versículo. Bueno, tengo dos, pero déjenme hablarle. Hay uno que dice así literalmente que sin palabras le está dando una instrucción a una esposa que tiene a un esposo incrédulo. Um, ¿No es en Pedro? a ver. Sin palabra. Creo que es en Primera de Pedro 3. ¿Sí es que es ese? Sí, 1 Pedro 3. Fíjense lo que dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, ¿cómo? Sin palabras, o sin palabra, por la conducta de sus esposas. Ese es un texto que encaja muy bien en este subtema, lo que es la expresión de la palabra de Dios por medio del testimonio personal. Aquí es claro, dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, este es un versículo muy apropiado para usarlo dentro de este subtema de cómo Dios puede usar a una persona para ganar a otros, porque el objetivo no es solamente impactar a los demás, sino lo que Dios quiere es ganar para Dios a otros a través de nuestro testimonio. Es mucho más poderoso el testimonio que todo lo que podamos decir. Cuando nosotros logramos alcanzar un buen testimonio delante de Dios y también delante de los hombres, de que un testimonio recto, justo, como dice aquí, casta y respetuosa, nosotros vamos a tener autoridad para que cuando nos toque compartirles a esas personas, nuestra palabra tenga un peso espiritual, tenga un peso que realmente se gane un respeto y una autoridad ante aquellos que nos están oyendo. Porque cuando una persona no tiene un buen testimonio y habla la palabra de Dios, no se le respeta. O sea, mucha gente incluso puede decir, la verdad no te creo, ¿no? O sea, lo que dices está bien, pero la verdad no te creo porque no es algo que tú estás viviendo, ¿sí? Entonces, el testimonio sumado con la palabra, un buen testimonio, aunque no sea un erudito en la palabra, la persona, créanme que Dios lo puede usar de una forma muy, muy tremenda. Y había otro, eso se los voy a dejar de tarea porque ya tengo que cerrar, ya terminar la videollamada. De tarea van a buscar cuando Dios le ordena al profeta Isaías que ande desnudo para dar un mensaje al pueblo, pero sin palabras. O sea, le ordena que no va a decir ningún mensaje por medio de palabras, sino que simplemente va a tener un estilo, una conducta por un determinado tiempo, y dentro de ese tiempo dice que iba a andar desnudo entre el pueblo
para que cuando el pueblo le preguntara, entonces ahí sí el profeta Isaías pues iba ya a tener una instrucción de qué era lo que les iba a hablar, pero en una primera instancia Dios dando un mensaje a través simplemente de un comportamiento del profeta Isaías. Eso se los voy a dejar de tarea, que lo busquen. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Blanda? Pues ya todos están en silencio. Está bien. Bueno, Ya lo tengo, pero no lo voy a decir. bueno, lo guardas con eso vamos a abrir la siguiente semana con ese versículo y y luego ya les estaré compartiendo vía WhatsApp ahí por el grupo cuál va a ser el siguiente tema, porque ya este tema de las 6 expresiones de la palabra de Dios pues ya lo estaríamos prácticamente terminando, concluyendo el día de hoy. Solamente vamos a tocar ese punto en la próxima clase. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por esta enseñanza. Gracias Señor porque el que tú nos esclarezcas todos estos conceptos, Señor, son importantes. No solamente para aprenderlos de una forma teórica, sino para examinarnos a nosotros mismos y pesar nuestras propias vidas, nuestros propios corazones, nuestro comportamiento y analizarnos, Señor, para seguir adelante, para dar una mejor medida delante de ti, poderoso Dios. Que esta palabra sea sembrada en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nos ayude a dar el fruto, el comportamiento que tú estás esperando de cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén